¿Ya? Sale. Melissa, estás grabando otra vez tú, ¿verdad? Sí, ya le estoy grabando. Ah, ok, va. Bueno, entonces más o menos yo creo que como a las 1:35 hacemos una pausa porque ya ven que se corta la videollamada a los 40 minutos. Entonces, para que estén al pendiente de su celular, ahí voy a mandar la nueva liga. ¿Sale? Ya estoy viendo alternativas. Traté el de Telmex que me habían dicho, pero necesitas cuenta de Telmex y no supe muy bien cómo hacerlo, entonces voy a volver a intentarlo. Y Google Classroom, creo que me dijeron también, o Google Meet. Entonces voy a intentar con nosotros a ver qué tal sale. ¿Ok? Bueno, pero por lo pronto vamos a seguir aquí. Ok, entonces ayer nos quedamos pues estábamos viendo cómo calcular la magnitud de un vector en R3 y cómo calcular las direcciones, ¿no? Y vimos que había tres posibles ángulos, el alfa, beta y gamma, que básicamente era uno en cada dirección con respecto al eje de las X, Y y Z. Y ya vimos que, bueno, había una sutil diferencia entre hablar de un coseno dirección o un coseno director y el ángulo como tal. La única diferencia es que uno va en términos de coseno y el otro pues no, se saca el coseno inverso y se calcula el ángulo. Eso es lo que vimos ayer. Ahora vamos a ver cómo reaccionan los vectores bajo algunas operaciones, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ver qué pasa si yo sumo dos vectores, qué pasa si yo multiplico producto punto dos vectores, qué pasa si multiplico un producto escalar por un vector, etcétera. Todo lo que ya vimos en R2 lo vamos a trasladar a R3 y vamos a ver que en realidad las diferencias no son muchas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ponerle operaciones de vectores. Operaciones de vectores en R3. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar con la suma. A ver, la suma de vectores. Pues bueno, si recordamos cómo lo definimos en R2 en realidad lo que nosotros hacíamos era como empalmar las flechitas generando un paralelogramo. Así es como definimos geométricamente la suma y algebraicamente dijimos que entrada por entrada se iban a sumar. O sea, si queríamos sumar dos vectores, era la suma de cada una de las entradas, ¿verdad? Entonces en R3 pues va a suceder lo mismo. Si yo tuviera un vector x0, y0, z0, tiene sus tres entradas, y le quiero sumar otro vector x1, y1, z1, entonces la suma pues va a ser entrada por entrada nuevamente, y va a quedar x0 más x1, y0 más y1, z0 más z1. ¿Vale? Entonces, pues no nos tenemos que preocupar mucho, simplemente es la misma lógica, nada más que ahora la tercera entrada también se va a sumar. Geométricamente, ¿cómo se ve esto? ¿O cómo podríamos pensar? ¿Sigue habiendo un paralelogramo ahí o ya pierde totalmente esa geometría? Para eso, pues voy a mostrarles GeoGebra aquí en el espacio. Creo que con esto nos vamos a dar una mejor idea de lo que está pasando. El eje rojo es el eje de las X, el eje verde es el eje de las Y y el eje azul es el eje de las Z, ¿de acuerdo? Vamos a dibujar dos vectores cualesquiera. Vamos a decir, por ejemplo, el vector, vamos a ponerle U igual a, no sé por qué no hablo. Vamos a ponerle U igual a, entre paréntesis, vamos a ponerle 1,2,3. ¿Está? Nos dibujó esta flechita. Recuerden que aquí los vectores pues siguen siendo flechitas, hay magnitud, hay dirección, todo igualito que en R2, nada más que con una tercera dimensión. Y vamos a ver qué pasa si yo le sumo, por ejemplo, V igual a, vamos a ponerle 2, menos 1,
no está cambiando el nombre de la U, es que dice que va a renombrarla, ¿no? Pero le puse V, no debería. V igual que habíamos dicho 2, menos 2,4. A ver qué pasa ahí. Bueno, no sé por qué. Es que lo intenté con un teclado inalámbrico y me abrió esa ventana y ahorita que ya luego tecleé en el iPad, no sé, ya lo quiso hacer. Bueno, entonces tenemos estos dos vectores. ¿Sí queda claro? Ahora, lo interesante aquí es que si yo quiero sumarlos, ahorita le voy a decir a GeoGebra que lo sube, pues como que la idea, o al menos lo que yo pensaría, es que pues tendría que respetarse un poco lo que hicimos en R2, de empalmar, ¿no? O sea, de hacer un caminito que es primero caminar por un vector y luego caminar por el otro, generando un paralelogramo. ¿Ustedes creen que se pueda generar un paralelogramo aquí con estos dos vectores nuevamente o no? Sí, siento que sí, con la misma dirección. Exactamente, dices, mira, es que lo que pasa es que imagínate que tienes una hoja de papel y esa hoja de papel va a pasar justamente por las dos flechitas. No sé si se lo imaginan, no quiero spoilear la clase de los planos, porque vamos a calcular planos, pero imagínense que pase un plano, o sea, una hojita de papel, justamente así verticalmente sobre las dos flechitas, y eso lo que va a ocasionar es que las dos flechitas terminen en un plano. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que estas dos flechitas las podemos dibujar en un plano sin ningún problema y todo ahí se debería como de respetar, ¿no? O sea, estamos tratando de bajar la dimensión del espacio donde estoy dibujando las flechitas. Con la finalidad de entenderlo mejor. Pero bueno, miren, creo que va a quedar más claro si ahora hago la suma, le digo a GeoGebra, a ver, dame la suma de ambos vectores. Sí, miren, con el teclado no me lo permite, no sé por qué, con el teclado inalámbrico. Bueno, U más V. Ahí está. Y entonces me da este tercer vector. Creo que están pidiendo acceso, ¿verdad? A la plataforma. Sí, profe. Ok, ya los pedí. Ok, bueno, ahorita que se conecte. Entonces nos generó ese tercer vector. Aquí, que ya se hizo muy grande esto. Se generó un tercer vector. Aquí. Hacer el zoom. Ahí está, a ver. Entonces voy a dibujar este tercer vector de otro color. Lo voy a dibujar de color rojo. Como que se volteó esto. A ver, déjenme ponerle que lo centre. Ahí está. Ahí está. ¿Alguien? ¿Ya se metieron todos a la clase? Sí, ¿verdad? Ya están todos. Déjenme ver cómo lo centro, porque como que se movió el eje de las X. Acá está, eje de las X, eje de las Y y eje de las Z. Así más o menos va. Ahí estamos. ¿Por qué se mueve tanto? Ok, a ver, creo que ahí ya se alcanza a ver bien. Esperemos que... ¿por qué se mueve? No me lo deja aproximar. En la computadora hay una opción de que me lo centre otra vez, pero no recuerdo cuál es esa función aquí en el iPad. Vista.
Apariencia, no. ¿Con cuál se podía? Porque como que ya se volvió loco GeoGebra y no me permite acercarme al objeto. A ver, voy a crear uno nuevo. Voy a volver a crearlo, a ver si ya no se mueve. 1,2,3. Vamos a crear unos más chiquitos que sean algo así como V. Vamos a ponerle igual a menos 1,0,2 y luego le pedimos la suma. Sale. A ver, creo que esperemos que ya no se vuelva a mover el dibujo. Este de aquí, entonces va a ser la suma, que está pintado de color de rojo. ¿Será entonces cierto que estas tres flechitas siguen formando un paralelogramo? No sé si se alcanzan a ver que como que están alineadas en un plano. Sería increíble ver si yo puedo, empalmar la flechita chiquita, la negra. Vamos a cambiarla de color para que se distinga. Esta flechita azul la puedo empalmar sobre la negra y que justamente llegue a apuntar a la flechita roja. Eso sería lo ideal, porque entonces estaríamos respetando lo que ya hicimos en R2, ¿no? De empalmar los caminos y el vector resultante de la suma es la suma de los caminos, ¿no? Entonces, para hacer esto aquí en GeoGebra, espero que salga y no se vuelva a mover la imagen, voy a dibujar los puntos como tal, 1, 2, 3, ahí está, voy a dibujar el punto del vector resultante que es el 0,2,3, ¿sale? No, 0,5. Voy a borrar esto. Voy a poner el punto 0,2,5. Ahí está. Y luego lo que voy a hacer es generar un vector de este punto A al punto B. Y quiero que vean si de pura casualidad este vector que acabo de dibujar es igualito al vector azul. A ver si esta perspectiva nos da a entender que sí son exactamente el mismo vector. No sé si lo alcanzan a ver. Y de hecho, GeoGebra, aquí en el lado izquierdo, donde dice, en la última entrada, que dice A igual al vector A, B, si se dan cuenta nos pone menos 1,0,2, que es precisamente el vector V. O sea, está diciendo que esos dos vectores son iguales, nada más que uno está desplazado. Pero ya vimos que todos son equivalentes, no importa dónde estén, y solamente nos tomamos al representante que está clavado en el origen. Pero finalmente son el mismo vector, son exactamente el mismo vector, solamente que ahora lo estoy viendo como un trazo de caminos, ¿no? Primero camino por el vector negro y posteriormente por el vector azul, y mi vector resultante es el vector rojo. Ahora, si primero decido caminar por el vector azul, pues, y después por el vector negro, como que debería de llegar al mismo lugar, lo mismo que sucedió en R2, ¿no? Entonces, pues para verificar nada más eso, vamos a poner el otro punto, que sería menos 1,0,2, que es el punto donde apunta la flechita azul, la original, la que está anclada en el origen, y luego vamos a crear un vector que vaya del punto C al punto B. Y este de aquí, pues lo ideal sería que fuera igualito al vector negro que está abajo. Y lo es, porque si se dan cuenta, aquí en la parte izquierda de la barra dice vector B, vector entre paréntesis C, B es igual a el 1,2,3, que es justamente el vector U, el primero que yo dibujé. Si se dan cuenta, la primera indicación que tengo en la barra izquierda con la última indicación son el mismo, que representan los dos vectores negros que están dibujados en el espacio. Entonces, la idea que teníamos en R2 se sigue cumpliendo, y si se dan cuenta se suma entrada por entrada. El vector resultante, el vector rojo, no es más que haber sumado la primera entrada con la primera entrada, la segunda entrada con la segunda entrada y la tercera entrada con la tercera entrada. Entonces todo sigue funcionando exactamente igual que en R2. Eso era lo que quería que
que viera. Bien, regresemos aquí. Entonces la suma de vectores ya quedó clara. ¿Qué va a pasar con la resta? Que en realidad es como una suma que habíamos visto. La resta de vectores. Pues ¿cómo va a ser? Pues va a ser exactamente igual, nada más que ahora, en vez de sumar entrada con entrada, lo que vamos a hacer es restarlas. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Tal. Entonces, ya quedó. Suma y resta de vectores. En la resta de vectores, ¿ustedes qué creen que se imaginen que va a pasar? ¿Se acuerdan que la resta de dos vectores en R2 era justamente las diagonales del paralelogramo? Nada más cambiaba la dirección que llevaba, uno apuntaba, el sentido que llevaba, uno apuntaba hacia un vértice y el otro apuntaba hacia el otro vértice. Y eso dependía de en qué orden se restara, ¿verdad? Bueno, aquí va a pasar exactamente lo mismo, lo podríamos experimentar con GeoGebra, pero bueno, va a suceder exactamente lo mismo, la diagonal es la misma, ¿de acuerdo? Entonces se sigue preservando esa parte geométrica. ¿Qué más? Bueno, podemos ahora definir el producto escalar. Y el producto escalar pues va a ser, como ya lo habíamos visto también en otra ocasión, en R2, que si yo tengo un número, el que yo quiera alfa, y lo quiero multiplicar por un vector x, y z, esto no va a ser más que alfa de x, alfa de y alfa de z. Igualito que en R2, nada más que ahora vamos a multiplicar también la tercera entrada. ¿Tiene su micrófono prendido? ¿Qué se escucha? ¿De fondo algo? Es como la tele de alguien. Ajá. Voy a silenciarlos a todos y ya si necesitan participar lo vuelven a activar, por favor. Ok. Bueno, el producto escalar se define exactamente igual que en R2, nada más que con la tercera entrada. ¿Qué creen que tenga en efecto este producto contra el vector, contra los vectores en R3? ¿Se acuerdan que en R2 el producto escalar lo que hacía era alargar el vector, achicarlo, cambiarle el sentido, pero siempre estaban sobre la misma línea, eso no variaba? Me gustaría saber si en R3 va a suceder exactamente lo mismo. Bueno, vamos a hacer el experimento en GeoGebra, a ver si sucede exactamente lo mismo. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a inventarnos un vector, digamos el 1, 1, 1, u igual a 1,1,1, ¿vale? Ahí estamos. Y ¿cómo quito? No sé por qué deja ese letrero ahí, medio raro. Está haciendo cosas raras GeoGebra aquí ahorita. Vamos a hacerlo. La vieja confiable es que cuando algo no funciona hay que cerrarlo y volverlo a abrir. Sale, ahí está. Entonces vamos a ponerle u igual a 1,1,1 y ahí estamos. Ok, sale. Entonces tenemos el vector 1,1, que es la flechita que está ahí. Ahora me gustaría saber si yo lo multiplico por algún número, ¿qué le pasa a esa flechita? Bueno, por ejemplo, si yo le digo a GeoGebra, vamos a multiplicar 2 veces el vector u. Lo que me está dibujando, entonces en esta ocasión lo voy a poner de otro color. Está. Lo que me está dibujando es una flechita que se dan cuenta que está empalmada con la flechita negra y parece ser que la magnitud cambió 2 veces en tamaño, pero la dirección es exactamente la misma. Lo que está sucediendo es lo mismo que sucedía en R2, o sea, simplemente se está alargando el tamaño de la flecha, pero no cambia la dirección. ¿Qué pasa ahora si le digo a GeoGebra que multiplique por 0.5 nuestro vector u? Bueno, lo que va a pasar ahora es que
o lo que debería de pasar para que todo funcione bien, es que se achique la flecha justamente a la mitad del tamaño original. Ahí se alcanza a ver las tres flechitas, uno está al doble del tamaño de la flechita negra, otra está a la mitad del tamaño de la flechita negra, pero la dirección nunca cambia. Eso es lo importante, que las direcciones no cambien. O sea, se sigue preservando todo lo demás que estábamos en R2, en R3. Eso, mientras más cosas se preserven, es mejor, porque es menos trabajo que aprendernos las cosas, ¿no? ¿Qué creen que pase cuando yo lo multiplico por un número negativo? Pues lo que debería de pasar, si todo funciona bien, es que el vector se voltee y que sea igualita a la flecha negra, nada más que volteado hacia el otro lado. Vamos a ver si sí hace eso. Bueno, parece ser que sí, que son la misma flecha, están alineadas, si se dan cuenta. O sea, todo esto genera como una recta. Están alineadas y están en sentidos contrarios, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que vimos en R2 se sigue cumpliendo en R3 para el producto escalar, ¿de acuerdo? Entonces, todas las propiedades de R2 se preservan. Y acá en la suma particularmente en la suma también todas las propiedades también se preservan. ¿En qué sentido? En que pues tenemos la conmutatividad de la suma, tenemos un neutro aditivo, que en este caso sería nuevamente el origen, es el 0, 0, 0. Tenemos inversos aditivos, o sea que para cada punto existe otro punto que lo anula, ¿no? Que básicamente es cambiarle el signo a todo el punto. Y tenemos la propiedad asociativa, ¿no? Que son de las propiedades que ya habíamos visto en clase. Entonces todo eso se sigue preservando en R3 sin ningún problema. Por último, la última operación que nos falta, que nosotros definimos entre vectores, era el producto punto, que es una de las cosas que más nos va a salvar ahora en el espacio, el producto punto, y ahorita vamos a ver por qué es importante. ¿Qué era el producto punto en R2? Pues dijimos que era entrada por entrada nuevamente, pero en esta ocasión lo que iba a hacer es que iba a multiplicar dos vectores, entrada por entrada, y luego los iba a sumar cada uno de los resultados. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que me das un vector en R3, otro vector en R3, y te voy a devolver no un vector en R3, sino te voy a devolver un numerito real, ¿de acuerdo? ¿Esto cómo se ve? Pues se ve como que tengo un vector x0, y0, z0, hago producto punto de este vector x1, y1, z1, y esto nos va a quedar como x0 por x1 más y0 por y1 más z0 por z1. Eso es lo que nos va a quedar. Si se dan cuenta, se parece muchísimo nuevamente a R2, nada más que en R2 no teníamos este tercer término porque no teníamos zetas, pero todo es exactamente igual. Y de las propiedades que tenemos con el producto punto, todo se va a heredar de R2 nuevamente. ¿Qué dijimos que tenía el producto punto de propiedades? Pues tenía la conmutatividad, o sea, no importaba en qué orden yo multiplicaba dos vectores, me iba a salir exactamente el mismo resultado. También habíamos visto que el producto punto, entre sus tantas virtudes, ¿verdad?, que tiene, es la siguiente, que tiene como las tres asociaciones con el producto escalar. Si yo tuviera, por ejemplo, un alfa por un vector b multiplicado producto punto con un vector w, esto es igual a yo multiplicar el alfa por el v, producto punto con w, o si yo decido multiplicar v, producto punto con el alfa w, esto se va a seguir cumpliendo. O sea, básicamente yo puedo asociar cualquier escalar en cualquiera de los productos, cualquiera de los vectores a la hora de hacer producto punto y no va a pasar nada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo nada más para no dejarlo todo en notación así de letras. Vamos a hacer un ejemplo numérico. Vamos a inventarnos dos vectorcitos, 2, 1, menos 1, producto punto con el 0, menos 1, 5. A ver qué pasa. Entonces, según nuestra reglita, acá dice, pues, entrada por entrada lo multiplicamos y luego lo sumamos. Eso es lo que nos indica acá este último renglón. Entonces, pues vamos a hacerlo. Es 2 por 0 nos queda 0, 1 por menos 1 nos queda menos 1, y menos 1 por 5 nos queda menos 5. Por lo tanto, el producto punto aquí
es menos 6. Ahora, siguiendo para mostrarles lo que escribí aquí hasta arriba, pues por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos un 3 y tenemos dos vectores aquí multiplicándose producto punto, digamos el 1, el 2, el 3, producto punto con el menos 1, el 2 y el 0, por ejemplo. Vamos a ver qué nos sale esta multiplicación. Bueno, primero, como lo que está dentro del paréntesis es el primero, pues vamos a hacer el producto punto y nos va a quedar 3 multiplicado por 1 por menos 1, nos queda menos 1. 2 por 2 nos queda 4 y 3 por 0 nos queda 0. Por lo tanto, el resultado final va a ser un menos, no nos va a quedar 9, ¿verdad? 9 positivo. Porque lo de aquí adentro es 3. ¿Sí? Ahora, lo que yo dije aquí arriba es qué pasa si ahora yo decido primero multiplicar el 3 por el primer vector y lo que me salga de este producto, hacer producto punto con el segundo vector. Ajá. A ver, ¿qué nos pasaría? Pues primero lo que tengo que hacer es lo que está dentro del paréntesis, del corchete. Entonces nos quedaría como vector, nos quedaría el 3, nos quedaría el 6 y nos quedaría el 9. ¿De acuerdo? Y eso le hacemos producto punto con menos 1, con el 2 y con el 0. Y esto que nos queda menos 3, nos queda más 12 y nos queda 0, porque 9 por 0 es 0. Así que el resultado final es 9. Si se dan cuenta, no cambió, no importó si yo primero decidí multiplicar los dos vectores producto punto y luego el producto escalar, que haber hecho el producto escalar primero y ya después el producto punto, ¿no? Y de hecho, si yo cambio también el 3 de lugar, 1, 2, 3, y luego producto punto por el vector 3 multiplicado por menos 1, 2 y 0, o sea, el 3 está moviéndose en todos los lugares, esto nos quedaría como 1, 2, 3, producto punto por el vector menos 3, 6, 0, y esto nos quedaría menos 3 más 12 más 0, que es igual a 9. ¿Sale? Entonces, eso es lo que traté de decir aquí en el primer renglón. No importa cómo asocies el producto escalar con el producto punto, eso no afecta al resultado. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta el momento? ¿O todos claros? Yo, profe, nada más. Sí. Entonces, el producto punto siempre nos va a dar un escalar. Exacto, es un numerito. ¿Este numerito qué significa ¿qué representa? ¿Qué representación geométrica tiene? Muy, muy buena pregunta. Este numerito, el producto punto, tiene algunas interpretaciones de áreas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Denme chance para mostrarles eso. Y además, el producto punto también nos va a determinar mucho, o bueno, nos va a ayudar a calcular cuándo dos vectores nuevamente, o cuál es el ángulo entre dos vectores. ¿Se acuerdan que la fórmula de ángulo entre dos vectores, por ahí estaba un producto punto involucrado? Bueno, pues el producto punto nuevamente retoma un valor muy importante para calcular ángulos entre vectores. Eso lo vamos a ir viendo. Como tal, ahorita no les puedo mostrar el significado geométrico del producto punto, pero lo vamos a ver en acción cuando calculemos ángulo entre dos vectores. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, continuamos. Ajá. No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Déjeme ver cuánto tiempo queda para... Yo creo que ya se va a salir esto. ¿A qué horas empezamos? ¿No se acuerdan? Como 2 minutos 6 antes. minutos. Quedan 6, ajá. Quedan 6, sí. Quedan 6 minutos. Ok, bueno, vamos a aprovechar 5 minutos y ya si se desconecta ahorita les mando otra. ¿Va a ser un descanso? No, les mando otra. Bueno, es un descanso como de 2 minutos mientras todos se conectan, entonces está bien. Sale, el siguiente tema, bueno, ahora vamos a ver nuevamente ángulo entre dos vectores, vamos a retomar esa parte, ángulos entre dos vectores. ¿Me habían dicho que el blanco no se veía o cuál era el que no se veía? El negro, creo, el verde, no sé. El blanco se ve perfecto. Ángulos, El rojo no se ve. ¿El rojo no se ve?
Bueno, poquito. O sea, es No, que no, a mejor el mí... blanco. Sí, mejor el blanco, por favor. Va. Ángulo entre dos vectores. Entre dos vectores. Sale. Entonces, la idea es exactamente la misma que en R2. Si yo tengo dos vectores, me gustaría calcular su ángulo que hay entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme ver si aquí rápidamente lo podemos hacer. Voy a borrar esto de aquí. Me voy a quedar con el vector original que ya teníamos, que es este de aquí. Y voy a definir otro vector, vamos a decirle v igual a, vamos a ponerle menos 1,2,4. Este nuevo vector, me gustaría saber cuál es el ángulo entre ellos, entre el nuevo que acabo de dibujar, el rojo, y el vector negro. Pero no se dice. Bueno, GeoGebra nos los va a dar automáticamente si yo le pido el ángulo entre dos vectores, es este y este, ahí está. Nos está diciendo que entre estos dos vectores hay un ángulo de 50.95 grados. Espero que todos ahí lo alcancen a ver. El asunto está entonces en cómo voy a definir el ángulo entre dos vectores. Pues el ángulo entre dos vectores va a ser el ángulo más corto que generan estos dos vectores, suponiendo que hay un plano que pasa por ellos dos. O sea, nuevamente, con la imaginación, imagínense que con una hoja de papel pasan las dos flechitas y eso automáticamente lleva a nuestras dos flechas a un plano, y en el plano pues ya sabemos exactamente cómo se comportan los vectores y cómo definir el ángulo entre dos vectores. Y aquí va a estar una de las grandes diferencias entre el espacio R3 y el plano R2. Porque en R2, si se acuerdan de los ejercicios que nosotros hicimos, muchas veces para calcular el ángulo entre dos vectores lo que hacíamos era calcular el ángulo de uno, calcular el ángulo del otro y luego restarlos. Ahora aquí en R3 pues ya no podemos hacer eso. Ahora lo que vamos a tener que hacer para R3 es aplicar literalmente la fórmula que yo les pasé en R2, que ahorita la voy a escribir, y con ella vamos a calcular el ángulo entre dos vectores, ¿sale? Entonces, bueno, supongo que ya se va a cortar, entonces les mando otra invitación ahorita y seguimos aquí en esta imagen, ¿sale?